Ok, bueno, en esta ocasión vamos a resolver el primer problema del capítulo 1 de Landau y consiste en encontrar la lagrangiana del péndulo doble coplanario bajo un sistema gravitatorio con gravedad constante G. Y bueno, tenemos aquí nuestro esquema y tenemos que encontrar la lagrangiana para estas dos partículas, la partícula M1 y la partícula M2. Para empezar, recordemos que la lagrangiana está dada en términos de la energía cinética menos la energía potencial y que la energía cinética podemos escribirla como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y en términos de vectores como un medio de la masa de r punto por r punto. No es otra cosa más que la velocidad de la partícula por la velocidad de la partícula y que nos va a arrojar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces consideremos que estamos en un plano cartesiano, entonces las coordenadas van a ser de la forma xy más yj. En este caso lo que tenemos por aquí es esto, ¿no? Y entonces ahora consideremos calcular la derivada temporal de esto bajo la suposición de que tanto x como y van a ser funciones que dependen del tiempo y pues la forma en la que se distribuye una derivada en vectores se distribuye a lo largo de los términos, entonces sería la derivada de xy más la derivada con respecto del tiempo de yj y esto nos daría pues simplemente x punto en la dirección y más y punto en la dirección j. ¿De acuerdo? Y bueno, si nosotros calculamos b cuadrada, que no es otra cosa más que r punto por r punto en producto escalar, recordemos que los productos de la forma i punto j van a ser 0, que son vectores ortogonales, entonces vamos a tener aquí x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. De esta forma ya podemos encontrar una expresión para nuestra energía cinética que va a estar dada básicamente por un medio de la masa por la coordenada en x en derivada temporal al cuadrado, la derivada temporal de y al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a borrar esta parte para quitarlo de aquí y ahora vamos a recordar cuál va a ser la forma de nuestro potencial, que podemos llamarle B. Y bueno, en general lo que vamos a nosotros tener es que va a depender únicamente pues de la distancia que hay en esta, ¿no? Entonces, bajo esta suposición vamos a tener que esto es mg por la coordenada en y. ¿De acuerdo? Y aquí un signo menos que indica que la gravedad está apuntando hacia abajo. Entonces, lo que nos importa ahora es encontrar las coordenadas tanto x como y en coordenadas cartesianas de nuestra partícula M1 y nuestra partícula M2. Y bueno, para describirlas es conveniente ocupar algunos datos que ya nos presentan el problema. Por ejemplo, la longitud 1. Vamos a suponer que esta cuerda que une al origen, aquí, con la partícula 1 es inextensible y pues que no tiene masa. Eso nos va a ahorrar cuentas y nos va a simplificar el problema bastante. Y bueno, que tiene una apertura angular φ1. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros trabajamos con ese sistema de referencias y ocupamos la función seno en el ángulo φ1, vamos a encontrar que esto es una coordenada en x, la proyección de la partícula en x, sobre la hipotenusa que va a corresponder a L1. Si despejamos, podemos ver que esto va a ser x1, L1, seno de φ1. De misma forma, para y1 tenemos que va a ser lo mismo, L1, pero ahora con un coseno de φ1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a anotar estas coordenadas por acá y esto va a ser x1, L1, seno de φ1 y y1, L1, coseno de φ1. Ahora vamos a escribir cómo se va a ver nuestra partícula M2 y para hacerlo vamos a ocupar de referencia el punto que ya habíamos calculado M1. A este podemos llamarle el vector de posición 1 y ahora el vector de posición 2 pues lo podemos calcular de la siguiente manera, como el vector 1 más ahora la proyección que va a tener en la componente x que está acá y en la componente y que está por acá. De esta forma pues lo que va a suceder es que x2 va a ser la coordenada x1 más, ahora nuevamente vamos a fijarnos en el ángulo φ2, seno de φ2
es x sobre L2. Si despejamos el valor de x, pues vamos a tener L2, vamos a tener L2 seno de phi 2. Y para y2 lo que vamos a tener es simplemente y1 más L2 coseno de phi 2. ¿De acuerdo? Y entonces ahora que tenemos estas coordenadas, vamos a notar algo. Si nosotros quisiéramos describir a nuestro sistema en coordenadas cartesianas, tenemos 4 coordenadas. Si nosotros estamos describiendo nuestro sistema en términos de los ángulos φ1, φ2, es decir, en términos de coordenadas polares, vamos a darnos cuenta que simplemente tenemos dos coordenadas. En este caso, x1 pues va a estar en función de φ1. ¿De acuerdo? Y entonces ahora simplemente tenemos que calcular cómo va a ser la energía cinética. Si ya tenemos la forma de las ecuaciones por aquí, pues es simplemente derivar x1 y y1 con respecto del tiempo y luego elevarlo al cuadrado. Entonces calculamos la derivada con respecto del tiempo de x1, que esto va a ser la derivada con respecto del tiempo de L1 seno de φ1. En este caso, como es la primera, voy a hacerlo explícito, pero después voy a tratar de simplificar los pasos para que no sea tan tedioso. Entonces tenemos L1 por la derivada del seno de φ1. La derivada del seno es el coseno. Entonces por regla de la cadena tenemos coseno de φ1. Y luego derivamos lo de adentro, que es decir, la función φ1 con respecto del tiempo. De manera simplificada, usando la notación de Newton, podemos poner L1 coseno de φ1 por φ1 punto. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo para el caso de la derivada en y. La derivada con respecto del tiempo de y1 va a ser la derivada con respecto del tiempo de ¿qué? Bueno, de L1 coseno de φ1. Y esto no es otra cosa más que L1. La derivada del coseno es el menos seno de φ1. Y nuevamente derivamos el argumento de nuestra función, que va a ser φ1 con respecto del tiempo. Y si lo hacemos con una notación más sencilla, coseno de φ1 por φ1 punto. Ok, ahora que ya tenemos estas dos ecuaciones, ya podemos calcular la energía cinética debido a la partícula 1, o más bien la energía cinética que va a presentar la partícula 1. Y esto va a ser un medio de la masa, abrimos paréntesis, la componente en 1 derivada, es decir, esto al cuadrado. Entonces ponemos L1 coseno de φ1 punto al cuadrado, más ahora la componente en y, L1 aquí, perdón, cometí un error, sería seno, menos L1 seno de φ1. Entonces, lo que tenemos por aquí sería L1 negativo seno de φ1 punto al cuadrado. De esta forma, si nosotros lo simplificamos, vamos a obtener lo siguiente. Esto es un medio de m. Vemos que L1, bueno, podemos desarrollar todo completo. Esto va a ser L1 cuadrado, coseno cuadrado de φ1 por φ1 punto al cuadrado, más L1 al cuadrado, seno cuadrado de φ1 punto al cuadrado. Y esto se obtiene pues no otra cosa más que un medio de la masa por L1 al cuadrado. Factorizamos también este φ1 al cuadrado que está como término común en ambos lados, bueno, más bien en ambas partes. Y nos queda adentro un coseno cuadrado de φ1 más un seno cuadrado de φ1 por aquí. Ahora, este término que está por aquí, pues si recordamos nuestras identidades trigonométricas, vamos a recordar que es igual a 1, de forma que nuestra energía cinética para la partícula 1 simplemente es un medio de la masa por la longitud 1 al cuadrado por la velocidad angular φ1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y listo, ya tendríamos una expresión para la energía cinética de la partícula 1. Ahora vamos a calcular lo mismo, pero para la partícula 2. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, va a ser muy sencillo de hecho.
Vamos a tener aquí lo siguiente. Tenemos que x2 es L1 seno de phi1 más L2 seno de phi2 y y2 es lo mismo pero con cosenos. De acuerdo. Ahora vamos a calcular la energía cinética para este caso y nuevamente vamos a ocupar la fórmula para energía cinética 1/2 de la masa por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí es primero calcular la derivada temporal de x2. Entonces x2 punto va a ser lo siguiente. Como ya vimos, L1 va a salir de este término. Luego vamos a calcular la derivada con respecto del tiempo del seno de phi1 más L2 por la derivada con respecto del tiempo del seno de phi2. De forma que vamos a tener L1, la derivada del seno es el coseno de phi1 por phi1 punto, más L2, coseno de phi2 punto. Y para y2 vamos a tener lo mismo, simplemente con un signo negativo de la derivada del coseno que nos da menos seno, y en este sentido quedaría como menos L1 coseno de phi1 menos L1 seno de phi1 por phi1 punto más menos seno de phi2 L2 phi2 puntos. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado estos términos para poder sustituirlos en nuestra expresión para la energía cinética, que sería x2 punto al cuadrado. Y lo que hacemos aquí, pues para elevar esto al cuadrado, primero elevamos al cuadrado este término y quedaría como L1 cuadrado coseno cuadrado de phi1 por phi1 punto al cuadrado más L cuadrado coseno cuadrado de phi2 por phi2 punto al cuadrado. Y ahora faltan los términos cruzados, que serían los términos de multiplicación de este por este, y bueno, sería L1 por L2 coseno de phi1 coseno de phi2 phi1 punto phi2 punto. Ahora hagamos lo mismo, pero ahora con la coordenada y2 punto ahora al cuadrado. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora con estos términos que están por aquí. Entonces empezamos por el primero. Cuando elevamos al cuadrado este signo menos, pues se va a volver positivo. Entonces tenemos L1 cuadrado seno cuadrado de phi1 punto al cuadrado más L2 al cuadrado seno cuadrado de phi2 punto al cuadrado. Ahora más, porque este menos por este menos va a ser positivo y pues va a ser el producto, el tercer término va a ser el producto cruzado de estos dos. Y esto quedaría como L1, L2, seno de phi1, seno de phi2 punto, phi2 puntos. ¿De acuerdo? Y ahora, pues para hacerlo más fácil, recordemos que nuestro término de energía cinética va a llevar x cuadrada más y cuadrada. Podemos ocupar la regla y vamos a hacer la suma de manera que quede muy claro cuál va a ser el resultado. De acuerdo. Entonces, ahora que estamos por aquí, vamos a sumar esos términos. Y el primer término pues va a ser L1 cuadrado. Vamos a factorizar el L1 y el phi1 punto al cuadrado, de forma que nos queda un coseno cuadrado de phi1 más un seno cuadrado de phi1. Luego va a pasar algo similar en el segundo término, que va a ser L2 al cuadrado, phi2 punto al cuadrado por
coseno cuadrado de phi 2 más seno cuadrado de phi 2. ¿De acuerdo? Y nos va a quedar la suma de estos dos términos. De aquí podemos factorizar algunas cosas. De hecho, vamos a hacerlo. Esto va a ser L1, L2, phi 1 punto, phi 2 punto. Y nos va a quedar lo siguiente. Va a ser el coseno de phi 1 por el coseno de phi 2 más el seno de phi 1 por el seno de phi 2. Y de acuerdo, ya tenemos por aquí nuestra expresión. Ahora vamos a simplificarla, porque desde aquí se puede ver que quizá hay unas simplificaciones muy sencillas. Pues en este caso, pues el coseno cuadrado más el seno cuadrado de un ángulo nos da 1. Entonces tenemos L1 cuadrado, phi 1 punto al cuadrado más L2 al cuadrado, phi 2 punto al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora el tercer término va a ser L1, L2, phi 1 punto, phi 2 punto. Y aquí vamos a tener este término que es un coseno de phi 1 por el coseno de phi 2 más el seno de phi 1 por el seno de phi 2. Ahora, si nosotros nos fijamos en esta expresión, podemos ver que la vamos a simplificar en términos de una función trigonométrica. Y si nosotros hacemos eso, lo que nosotros vamos a encontrar es que este coseno de phi 1, coseno de phi 2, más seno de phi 1, seno de phi 2, no es otra cosa más que pues el coseno de phi 1 menos phi 2. ¿De acuerdo? De esta forma, nuestra energía cinética para la partícula 2 va a estar dada en términos L1 al cuadrado, phi 1 punto al cuadrado, más L2 al cuadrado, phi 2 punto al cuadrado, más L1, L2, phi 1 punto, phi 2 punto, coseno de phi 1 menos phi 2. Y ya tendríamos nuestra expresión para la coordenada, perdón, para la partícula 2 en términos pues de la energía cinética, ¿no? Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente calcular cuál va a ser la contribución del potencial, y para esto pues es bastante más sencillo y simplemente pues vamos a considerar la forma que tiene el potencial. Ok, ahora para recordar un poco cuál era la forma en la que tenía el potencial, pues el potencial va dado por U, y aquí podemos hacer la contribución de la partícula 1 más la partícula 2, y esto iba a quedar como menos mgy1 menos mgy2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos aquí a considerar la partícula 1, vamos a etiquetar las masas porque las masas no son iguales. Entonces, bueno, estamos suponiendo que las masas no son iguales. Entonces, menos m1 gy1 menos m2g. Y ahora, y2, recordemos que era y1 más L2 coseno de phi 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribirlo de esta manera: y1 más L2 coseno de phi 2. Si nosotros hacemos eso, pues queda lo siguiente: menos m1 g y1 menos m2g y1 más menos m2 g L2 coseno de phi 2. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí es muy sencillo ver que bueno, podemos factorizar en general el menos, podemos factorizar en general la g, y si nosotros nos fijamos en este término, quedaría como m1 más m2 por y1. Vamos a escribir como se vería en coordenadas, bueno, en coordenadas polares, L1 como el coseno de phi, y1 como el L1 coseno de phi 1, y pues vamos a factorizar completamente, más m2 por L2 coseno de phi 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que nosotros ya tenemos estos resultados, vamos a subrayarlos. Esta es la forma que va a tener el potencial completo.
esta va a ser la forma que va a tener eh, la interacción de la partícula 2 o la energía cinética en la partícula 2. Recordemos que esto no es todo, o sea, este término todavía tiene la forma t igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí lo único que estamos calculando es la velocidad al cuadrado, de igual manera que lo hicimos para el caso de acá, ¿no? Entonces aquí estamos calculando la velocidad de la partícula 1 al cuadrado. Si nosotros queremos la expresión para la energía cinética, esto es 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado. Dicho esto, pues el lagrangiano, como se ya comentaba al inicio, va a ser energía cinética menos potencial, y esto implica lo siguiente: T1 más T2, la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2, menos el potencial que sufre la partícula 1 más el potencial que sufre la partícula 2. Entonces lo que nosotros vamos a tener por aquí va a ser lo siguiente: vamos a tener 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado menos B1 menos B2. ¿De acuerdo? La forma para el potencial está muy sencilla, que es esta que está por aquí. Pero la forma para la energía cinética pues va a ser una expresión un poquito más larga. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que nuestro lagrangiano va a estar dada como 1/2 de la masa 1, y vamos a meter aquí la expresión que tenemos para la energía cinética, ¿no? Y va a ser L1 cuadrado phi 1 punto al cuadrado. Ahora, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, que va a ser todo este término que está por acá. Entonces vamos a copiarlo poco a poco, y eso quedaría como L1 cuadrado phi 1 punto al cuadrado más L2 al cuadrado phi 2 punto al cuadrado más L1 L2 phi 1. Vamos a, bueno, más bien voy a ponerlo debajo para que se pueda ver completa la expresión. Vamos el lagrangiano, y esto va a ir sumado a más L1 L2 phi 1 punto phi 2 punto coseno de phi 1 menos phi 2. ¿De acuerdo? Ese es el término de la energía cinética de la partícula 2, menos el potencial, que pues ya lo obtuvimos por acá, y va a estar dada como menos g. Entonces vamos a cancelar ese signo, se va a volver positivo, más g, abrimos paréntesis, m2 más m1 L1 L1 coseno de phi 1 más la masa 2 L2 coseno de phi 2. Y de esta forma plantearíamos nuestra lagrangiana para resolver el sistema del péndulo doble. Y ahora lo que se tendría que hacer para resolver simplemente, no es tan simple, pero tenemos que resolver la ecuación de Euler-Lagrange, que pues recordemos que está dada como la derivada con respecto del tiempo de la lagrangiana. Más bien, las ecuaciones de movimiento debido a la lagrangiana la podemos escribir en términos de las derivadas de la lagrangiana en términos de las velocidades generalizadas. Es decir, la ecuación de Euler-Lagrange toma la siguiente forma: se trata de la derivada con respecto del tiempo de la parcial de lagrangiano con respecto a las velocidades generalizadas, ¿de acuerdo? Menos la parcial de lagrangiano con respecto a nuestras coordenadas generalizadas. Y bueno, si suponemos que no hay constricciones, esto es igual a 0, y esa es la ecuación de Euler-Lagrange que tendríamos que resolver para poder estudiar la dinámica de estas partículas. Pero el problema solamente nos pedía que encontráramos el lagrangiano, y es esto que está por aquí y que voy a proceder a subrayar.